Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vamos a estar predicando acerca del versículo que memorizamos la semana pasada, viéndolo en su contexto. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces, aquí hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor bendiga su palabra. Aquí vemos que Jesús dice reconvino, empezó a reconvenir, dice la palabra. Reconvenir es reprender. Jesús estaba reprendiendo a esta ciudad, estaba dando un regaño a estas ciudades de Corazín, Betsaida y también de Capernaum. Aquí ciudad, entendamos, cuando Jesús está haciendo está reconviniendo a estas ciudades, no es al área geográfica, ¿verdad? No se refiere al pedazo de tierra como tal, sino a los habitantes de esa ciudad. Aunque sabemos también que el pecado de los habitantes de una ciudad puede tener consecuencias sobre el lugar geográfico. Pero aquí está haciendo esta llamada de atención, a esta reprensión a los habitantes de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Para que nada más tengamos un contexto claro, las ciudades de Corazín y Betsaida están muy cerca de Capernaum. Entonces, son ciudades que son bastante cercanas entre sí. Capernaum es la ciudad que se cita en el versículo 23, ahora vamos a estar hablando un poco más de ella. Corazín era un pueblo que estaba a 1 hora de viaje del norte de Capernaum, y Betsaida era una aldea de pescadores en la orilla occidental del Jordán. Todo esto en la región que leemos en la palabra de Dios que se denomina Galilea. Entonces, siempre es importante entender de dónde nos estamos ubicando en el pasaje. Tenemos entonces en Galilea, tenemos esas ciudades de Capernaum y cerca de ella a Corazín y a Betsaida. Vean qué interesante esto. Nos dice aquí el pasaje, y pongamos mucha atención, dice que Jesús empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales, dice, había hecho muchos de sus milagros. Había hecho muchos de sus milagros y la reprensión viene porque hizo muchos de sus milagros y no se arrepintieron. Pero vean qué interesante, no hay mención específica en la palabra de Dios acerca de los milagros que se hicieron en Corazín. Y en cuanto a Betsaida hay todo un tema, porque resulta que hay 2 Betsaidas, entonces los estudiosos no están tan de acuerdo en cuál de las Betsaidas fue que se hizo el milagro, pero uno podría decir que no hay gran mención de milagros ni en Corazín ni en Betsaida. Pero para nosotros es totalmente claro que si Jesús les está haciendo este regaño, es que Él hizo grandes milagros en esas ciudades, aunque no se nos relaten aquí en la palabra del Señor. ¿A qué nos lleva a pensar en esto? Recordemos lo que nos dice Juan 21:25. ¿Qué dice Juan 21:25? Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué pasa? Entonces aquí no tenemos todo lo que Jesús hizo. O sea, lo que leemos en la palabra de Dios es impresionante lo que hizo Jesús, pero Jesús hizo todavía muchísimo más cosas que no están relatadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al Señor le plació así. El Señor nos dejó lo que para Él es necesario para que nosotros tengamos el conocimiento pleno para ser salvos. Pero vean que Jesús está dando esta reprensión diciendo en Corazín y Betsaida, en ustedes hice milagros tan grandes que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho, tiempo ha que se habrían arrepentido.
O sea, imagínense la magnitud de los milagros que había hecho Jesús en Corazín y en Betsaida. Ya le dije, no hay mención específica. Se entiende fácilmente que con Capernaum, porque ahora vamos a ver que Capernaum era el lugar donde Jesús estaba, donde habitaba. Entonces entendemos que las obras poderosas que sí vamos a ver de Capernaum, él también las realizó en los poblados cercanos. Estas dos ciudades no creyeron que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Por esta causa, el Señor dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Tiro y Sidón, como sabemos, eran ciudades fenicias, que cayeron bajo el juicio de Dios a causa de la maldad y la idolatría que había en estas ciudades. Sin embargo, estas ciudades paganas se hubieran arrepentido, nos dice el mismo Señor Jesucristo, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida. Por tanto, Jesús dijo que el día de juicio sería más tolerable para Tiro y Sidón que para aquellas dos ciudades. Aquí hay todo un tema que lamentablemente por una cuestión de tiempo no vamos a poder profundizar. Pero ¿qué vemos aquí? Que en el día del juicio habrá grados de castigo. Jesús le está diciendo a Corazín y a Betsaida que el castigo para Tiro y para Sidón, que también van a ser castigadas por su pecado, va a ser más tolerable que el castigo que van a tener ellas. ¿Por qué? Porque Corazín y Betsaida tuvieron una iluminación más grande que Tiro y Sidón. Tuvieron una exposición más grande a los milagros del Señor. Y no solo eso, vea, es que cuando digo los milagros, el milagro más grande es que tenían al Cristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, ahí predicándoles a ellos. Ahí personalmente, presencialmente frente a ellos, predicando el Evangelio, como lo vamos a ver. Y no se arrepintieron. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Podemos ver que mientras mayor luz de Dios se reciba, mayor condenación cuando se rechace esa luz de Dios. Ahora, el caso de Capernaum es un caso diferente al de Corazín y Betsaida. Vamos a ver que en Capernaum sí tenemos gran evidencia de lo que el Señor hizo en esta ciudad. Volvamos a nuestro pasaje. Dice el versículo 20. Vamos a ver, ya se me corrió. Mateo 11:23 dice, y tú Capernaum, recuerden que el Señor está reconviniendo a estas ciudades, le dice a Capernaum, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Debemos recordar que Jesús inició su ministerio en Galilea, escogiendo precisamente habitar en Capernaum. O sea, Jesús hizo su lugar de habitación Capernaum. Vean qué honor más grande para ese lugar. Era un pueblo, una ruta importante comercial en el mar de Galilea, que también era el hogar de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan y de Mateo. Vamos ahí a Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17 nos dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista aquí, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, que dice, vio gran luz. Ese pueblo asentado en tinieblas no solo vio gran luz, la luz del mundo, la luz que iba a iluminar este mundo, habitó ahí presencialmente entre ellos. Dice, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús, que dice, a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vean que Cristo, Jesús llega, habita en Capernaum, se cumple la profecía de que este pueblo de Zabulón y de Neftalí, que estaba en tinieblas, iba a ver gran luz, iba a ser visitado por la luz de Dios directamente.
la luz de Dios que iba a estar predicando, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora permítame citar solo, para que tengamos referencia, uno de los milagros que Jesús hizo en esta ciudad. Tenemos el milagro de la pesca milagrosa, se da ahí, en Capernaum. La curación de un endemoniado, la curación de muchos enfermos y enfermas, incluida entre estas enfermas la suegra de Pedro. Tenemos la resurrección de la hija de Jairo, también se da en esta región. Y tenemos aquel episodio cuando le dicen al Señor que corresponde ya pagar el impuesto. Y entonces el Señor le dice, vayan, saque un pez, ¿verdad? Y de ahí va a sacar un estatero y va a pagar el impuesto por usted y por mí. Todos esos milagros se dan en la región de Capernaum. Ahora bien, tenemos que tener presente que en la Biblia, y esto es muy importante que lo entendamos, los milagros también se les llama señales. ¿Por qué? Porque aquí también podemos desviar el mensaje. O sea, aquí el tema no son los milagros por sí mismos. Es quién estaba haciendo esos milagros y para qué estaba haciendo esos milagros. ¿Qué reafirmaban esos milagros? ¿O a qué apuntaban esos milagros a los que hace el Señor Jesús referencia cuando Él le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido. Los milagros se les llama señales, eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando se habla de las señales también se está refiriendo a milagros. ¿Por qué? Porque las señales apuntan a algo. La señal por sí misma no es el objeto sino que la señal nos dice algo. Cuando hablamos de tránsito, ¿verdad? Y vemos la señal del alto, nos dice que nos detengamos. Cuando tenemos señales informativas de que a tantos kilómetros ya va a llegar usted a tal parte, lo importante no es esa señal, sino el mensaje que esa señal le está dando de que ya está pronto a llegar al lugar que usted se dirige. Así pasaba con los milagros del Señor. ¿Qué pasaba? Esos milagros lo que tendían era revelar la naturaleza de Cristo, el ungido, ese prometido en el Antiguo Testamento que su nombre iba a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Como dijo, el ángel le avisó también que sería su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con gran verdad, mis hermanos, Nicodemo dijo lo siguiente, en Juan 3:2, nadie puede hacer, le dijo Nicodemo a Jesús, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo reconoció que si Cristo hacía esas señales es porque Dios estaba con él. Esas señales eran importantísimas. ¿Por qué? Porque también iban a confirmar la venida de Cristo, la venida del reino aquí a la tierra. Unos versículos, esto no está dentro de la predicación, pero vale la pena que lo veamos. Ahí mismo en Mateo 11, hay un episodio muy doloroso cuando Juan el Bautista está preso. O sea, Juan el Bautista ha sido tomado preso en el capítulo 11. Dice, desde el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Le dice Juan el Bautista a sus discípulos. Recuerden que Juan el Bautista ya él había anunciado que él era el Cordero, que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La condición que está Juan el Bautista en este momento preso, llega y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, díganos si es usted o si tenemos que esperar a alguien más. Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús hace referencia a las señales? Porque esas señales estaban profetizadas en el Antiguo Testamento que iban a referenciar a Cristo cuando viniera. Por eso el Señor cuando lee públicamente la palabra del Señor, Él dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y lo quieren apedrear, lo quieren tirar por un barranco. ¿Por qué? Porque eso solo se va a cumplir cuando venga el Cristo. El hecho que Él estuviera haciendo esas señales confirmaban que Dios estaba con Él y que el reino de los cielos estaba aquí en la tierra ya. Pero esas señales en sí mismas no eran el fin. Esas señales apuntaban a algo más. Cuando Él dice, los muertos son resucitados, se refiere a la gloriosa salvación que Él nos da.
Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Cuando Él resucita a Lázaro, es un milagro enorme, pero antes de eso, ¿qué le dice Él a su hermana? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él quería apuntar a algo más glorioso que la mera resurrección que estaba ocurriendo ahí. Quería apuntar al mensaje glorioso de la resurrección, de la cual nosotros somos sujetos solo por la gracia del Señor. Todos estos milagros que él hacía, los ciegos viendo, ese es el mismo milagro que hacen nosotros, los pecadores. Pero entonces los milagros no eran el fin en sí mismo. Mucha gente quiso ver los milagros como el fin en sí mismo. En la alimentación de los 5,000, ¿qué pasó? Llega el Señor y se retira. Y lo van a buscar luego la gente. Y Jesús se les adelanta y dice, yo sé por qué ustedes me buscan. Porque comieron pan y se saciaron. Pero él les hablaba de un pan diferente. Y les empieza a hablar del pan de vida. Y muchos de ellos se retiran y no les gustó ese mensaje. Ya no les gustó, querían el pan nada más, querían el pan físico, el pan de comer yo hoy y ya, con eso quedo contento. Pero Jesús hablaba de un pan de vida, un pan glorioso, de un agua de la cual si bebiéramos no volveríamos a tener sed jamás. Entonces esos milagros todos apuntaban ahí. Entonces cuando veamos este pasaje donde el Señor está regañando a estas ciudades porque hizo esos milagros, pero todos esos milagros no eran el fin en sí mismos, apuntaban al mensaje glorioso de la salvación que el Señor traía. Por eso dice que Él les predicaba el Evangelio. Y les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Lamentablemente, vamos a ver, en Lucas 4:23 vemos, dice que ya la fama de Jesús, de todo lo que había hecho en Capernaum, la fama de Jesús ya había trascendido a otras regiones. En Lucas 4:23 nos dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. O sea, Jesús les dice, ustedes me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces vean que ya la fama de Jesús, de lo que Él había hecho en Capernaum, ya había trascendido. Entonces Él dice, ustedes seguro me van a decir lo mismo que usted hizo allá, hágalo aquí. Lamentablemente los seres humanos perdemos rápidamente la capacidad de asombro. Tenemos mucho que agradecer porque hay muchas bendiciones de Dios a nuestro alrededor, pero dejamos de verlos y todo nos parece insuficiente. Vean qué triste estos momentos que estamos, bueno, digo triste, pero es alegre a la vez de que ya podemos abrir la iglesia y vernos acá, pero vean qué triste tener que limitar el número de personas que estamos aquí. ¿Cuántas veces nos sentimos realmente agradecidos de ver abarrotada esta iglesia? Y fuimos conscientes de eso, de decir, mire, ya no cabe más gente. Y hoy apreciamos el que se nos abran las puertas para poder venir, aunque sea un número limitado de personas. Entonces, parte de nuestro pecado, del que tenemos que lidiar, es lo rápido que nos dejamos de asombrar de las maravillas de que el Señor nos da. Nos habíamos acostumbrado a ver la iglesia llena. Nos habíamos acostumbrado a muchas cosas que hoy en día no tenemos. Hoy en día ya no las tenemos y las anhelamos. Entonces vean que Capernaum tuvo gran luz, y gran luz profetizada desde el Antiguo Testamento que iba a estar. Y no pasó nada. No se arrepintieron, dice el Señor. Eso le pasó a Capernaum. Tenían al mismo Cristo viviendo entre ellos, predicándoles el Evangelio y haciendo milagros, y no lo apreciaron. La indiferencia de Capernaum a la persona y poder del Hijo de Dios era más grave que la gruesa inmoralidad de Sodoma y de Gomorra. Todos sabemos lo que hacían en Sodoma y Gomorra. Cómo los hombres de la ciudad de Sodoma y de Gomorra le pedían a Lot que sacara a los ángeles porque querían estar con ellos. Querían conocerlos, dice. Pecado terrible. Y el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero dice que el castigo para estas ciudades va a ser más tolerable que para Capernaum, que tuvo toda esa manifestación de la predicación de Cristo ahí frente a ellos y no se arrepintieron. Capernaum fue levantada hasta el cielo porque el cielo había llegado a esa ciudad. El cielo estaba ahí, tenían al Rey de Reyes, Señor de Señores ahí con ellos. Allí vivía Jesús y desde allí se proyectó hacia todo el país. Esta ciudad recibió el más grande honor de todos los honores
fue el lugar de residencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos no le dieron importancia. Qué triste, hermanos. Ahora, ¿de qué nos habla el pasaje? Vean lo que nos dice nuevamente el pasaje que estamos predicando hoy. Dice que Jesús empezó a reconvenir a estas ciudades en las que había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Por eso es que esta tarde queremos hablar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento que el mismo Cristo predicó en estas ciudades. El pasaje en estudio, nada más para que ustedes lo tengan como una referencia, es usado en nuestra confesión de fe. Recuerden que cuando memorizamos estos versículos lo hacemos para reafirmar las doctrinas que como iglesia afirmamos nosotros. Y eso está en el capítulo 20 de nuestra confesión de fe, que el capítulo 20 se denomina del Evangelio y del alcance de su gracia. Entonces vean qué interesante, tenemos un capítulo dedicado al Evangelio y al alcance de su gracia, y tenemos un pasaje que nos refiere al arrepentimiento. Este capítulo 3, que es donde se referencia a nuestro pasaje, nos habla de la soberanía de Dios en la concesión de la predicación del Evangelio a personas y naciones. Solo por el puro afecto de la voluntad de Dios se predicó el Evangelio en Capernaum, pero no se predicó ese Evangelio en Sodoma y en Gomorra. Porque así lo estableció el Señor. Porque Él es quien tiene un plan trazado desde la eternidad de cómo va a llamar a sus ovejas. Entonces, ¿por qué se utiliza un pasaje que claramente apunta al arrepentimiento para referirse al Evangelio? La respuesta la vamos a ver, o vamos a tratar por lo menos de analizarla en los siguientes minutos. No debemos perder de vista que la proclamación del Evangelio es un mandato o llamado soberano, poderosamente irresistible, que resucita a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Es la palabra por la cual Dios llama a su pueblo de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, es el cumplimiento de lo que Dios eternamente quiso. Precisamente el Evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas. Las buenas noticias. Eso es lo que significa el Evangelio, ya que hace referencia al problema más grande que como seres humanos nosotros tenemos. ¿Cuál es ese problema? Que Dios es santo y justo y que nosotros no lo somos. Ese es el problema más terrible que tenemos. Tenemos un Dios santo y justo y nosotros no tenemos esas características. Lo aterrador es que al final de nuestras vidas estaremos delante de ese Dios justo y santo y vamos a ser juzgados por Él. Y ahora, vean que también aquí en nuestro pasaje hay muchos temas, porque también nos habla de ese día del juicio. Claramente va a haber un día del juicio. Claramente va a haber un día en que estemos delante de ese Dios justo y bueno y santo. Y Él dijo a las ciudades de Corazín, Betsaida y de Capernaum, que el castigo iba a ser más tolerable para Tiro, Sidón y Sodoma que para ellas. Las buenas nuevas del Evangelio consisten en que Jesús vivió una vida perfecta, una vida recta, una vida en plena obediencia a Dios, no a su propio favor, sino para ser imputada a nosotros. La vida perfecta que el Señor vivió en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de los preceptos del Señor, esa vida perfecta la imputa a nosotros, sus ovejas. Es decir, es atribuida a su pueblo. Cristo hizo por sus ovejas lo que ellas no podían hacer por sí mismas. Pero Jesús no solo vivió esa vida perfecta de obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Tenemos un Dios justo que no puede dejar de castigar el pecado. Y el castigo de ese pecado que lo merecíamos todos los que estamos aquí presentes, el Señor lo llevó sobre sí. Recayó sobre Cristo, cayó sobre Él. El perdón dado por Dios a su pueblo es algo muy costoso. Hay veces tendemos a decir que es gratuito. Sí, es gratuito porque yo no doy nada, pero todo lo dio Cristo. Y todo lo sufrió el Padre también. ¿Por qué? Porque Él, el Padre,
nos amó tanto, dice, que envió a su Hijo. Un error que se comete, y conversaba esto con uno de los pastores, es que hay veces se piensa que Dios es el Dios airado, ¿verdad? Y que está ahí, que Él solo quería castigar, y que Cristo es el que como que intervino ahí para que no ocurriera ese castigo. No, es un acuerdo trinitario, es un acuerdo de nuestro Dios pleno, donde hay un plan de salvación eterno, donde esa ira santa del Señor no podía dejar de recaer, de ser imputada sobre algo, de ser del castigo caer sobre alguien, y ese alguien fue Cristo, debiendo ser nosotros. Que el Señor nos libre de creer que ya todas estas cosas las conocemos demasiado, que hemos sido, sino que entendamos que cada vez que somos exhortados en esto tiene que alentar nuestras almas. Saber que el Señor dio su vida por nosotros es algo que debe llevarnos a humillarnos cada día más. El perdón dado por Dios, como les dije, es muy costoso. Le costó el sacrificio de su propio Hijo a Dios. Por lo que el Evangelio es el mensaje de quién es y qué hizo Jesús, y también la respuesta a cómo nosotros nos beneficiamos de ese sacrificio. La Biblia deja absolutamente claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras acciones, sino solamente por la fe en Cristo, la cual nos es dada por gracia. Esa fe que vamos a tener en Cristo es una gracia de Dios. Y esto es algo importantísimo que tenemos que tener muy claro. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora entonces, ¿cómo conectamos esto que acabo de decir con la predicación que estamos trayendo? Con esa petición de arrepentimiento que estaba haciendo el Señor. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa y analizar que en la palabra de Dios, la fe y el arrepentimiento se hallan conectados inseparablemente. Y por la misericordia de Dios hemos estado siendo exhortados a ese mensaje en las clases de escuela dominical. La fe y el arrepentimiento van conectados inseparablemente. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque lamentablemente hay púlpitos donde se está predicando que hoy en día alguien puede ser cristiano sin que haya habido arrepentimiento en su vida. Y que más bien es una herejía predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque entonces uno está predicando un evangelio de obras, dicen ellos. Pero vemos claramente que la palabra de Dios nos muestra que van de la mano. Y deben ser predicados juntos. Vamos a ver solo unos cuantos ejemplos. Ahí los que les gusta apuntar, vean estas citas que les voy a estar dando. Hechos 20, del 20 al 21. Aquí vamos a ver a Pablo cuando le está hablando a unos oyentes en Mileto. Y Pablo les dice lo siguiente: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los dos mensajes. Otra cita, Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí está, arrepentidos y creed en el Evangelio. Mateo 21:32, ¿qué nos dice? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Ven cómo van las dos cosas de la mano? Arrepentimiento y fe. Este es el que vamos a ver, es uno de los últimos mandatos de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Está en Lucas 24, 46 al 48. Dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Tanto el arrepentimiento como la fe, mis hermanos, para que podamos entender de qué estamos predicando, son dones otorgados por la gracia de Dios a sus ovejas.
¿Por qué? Porque entonces si no caemos en lo que nos exponía nuestro pastor Ronnie en la escuela dominical, si yo creo que el arrepentimiento tiene que venir de la persona, como una obra de la persona antes, para decir ahora sí usted puede venir a Cristo, en fe, estoy demandando obras de esa persona. Pero una persona que no ha sido tocada por el Espíritu Santo, una persona que no ha sido resucitada de la muerte espiritual en que está, no se va a arrepentir de sus pecados. Puede tener a Cristo ahí al frente, predicándole, y no se va a arrepentir de sus pecados, si no es por una gracia divina del Señor. Pilato tuvo enfrente suyo a Cristo y él dijo, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? La tenía al frente, no la vio. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder hacer algo de eso. Es como que yo trate de decir, sí, yo voy a poner mi fe en Cristo. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Cuando entendamos que es una gracia divina la que permite que un pecador que odiaba a Cristo, que va caminando en dirección contraria, se vuelva a ver a su Salvador y sienta ese arrepentimiento de lo que está haciendo. Esa es una gracia divina. Entendamos entonces que el arrepentimiento que estamos hablando aquí es una gracia divina como lo es la fe. Son dones del Señor. Solo Él puede poner eso en el corazón del pecador. ¿Qué nos dice Hechos 5, 30 al 31? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Ya lo había leído, perdón. Hechos 5, 30 al 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, está predicando acá, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos 2, 4, 6 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ven cómo es un don del Señor? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Percibir el arrepentimiento como una obra meritoria humana mediante la cual el hombre se acerca a Dios confunde la enseñanza de las Escrituras, por cuanto ignora el hecho de que, como acabamos de decir, tanto el arrepentimiento como la fe son regalos inmerecidos que Dios da a sus ovejas. 2 citas más. Veamos las palabras de Pedro en Hechos 11, del 17 al 18. Dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vean por qué estaban glorificando, porque Dios había dado arrepentimiento a los gentiles también. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Vean qué bendición. El siervo de Dios tiene que ser manso, apacible, estar ahí reprendiendo ¿por qué? Porque si quizá Dios le conceda, dice, arrepentimiento. La verdadera fe siempre implica el arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento siempre implica la fe. Vean estas palabras que dijo Spurgeon en el año de 1862, en una predicación que él expuso. Él dijo esto: el arrepentimiento que es ordenado aquí es el resultado de la fe. Nace al mismo tiempo que la fe. Son gemelos, y decir cuál nace primero sobrepasa mi conocimiento. Es un gran misterio. La fe es antes del arrepentimiento en algunos de sus actos, y el arrepentimiento antes de la fe desde otro ángulo. El hecho es que vienen juntos al alma. Cuando el Espíritu Santo
produce ese arrepentimiento, no hay espacio para excusas. Ya no hay autojustificaciones. Y no se le echa la culpa a otros. Es una rendición total, es un postrarse y clamar: Señor, perdóname por lo que yo te he hecho. Vean que este mundo está plagado de consejos para echarle la culpa a alguien más. ¿Qué es la psicología moderna? Tratar de buscar por culpa de quién usted es como es. Entonces usted le dice: mire, que fue su papá que le hablaba así, que fue su maestra que no le supo explicar bien, que fue el doctor cuando usted fue y lo trató muy mal, entonces le causó ahí un... O sea, siempre alguien tuvo la culpa, usted no. Usted es bueno, el que tuvo la culpa es otro. Pero cuando el Señor trae arrepentimiento a nuestras vidas, se acabaron todas las excusas. Y usted se da cuenta de la clase de ofensa que usted ha hecho a ese Dios santo. Y entonces ahí es donde uno clama: Señor, perdóname. Perdóname por lo que yo te he hecho. Junto con la fe y este verdadero arrepentimiento viene también el deseo de restituir lo que hemos destruido, si eso fuera posible. Lamentablemente, hay veces que ya no se puede restituir el daño que se ha hecho. Pero viene ese deseo al corazón de poder enmendar la consecuencia de mis actos. Y también una profunda necesidad de querer dejar lo que éramos y cambiar el rumbo de nuestras vidas. El arrepentimiento es ese cambiar de mentalidad, mis hermanos, en lo que respecta al pecado. Ese pecado que nos agradaba tremendamente, que era lo dominante en nuestras vidas, ya ahora lo vamos a odiar. Y ese Dios del cual estábamos caminando en contra, ahora lo vamos a amar. Es un cambio de mentalidad hacia el pecado y hacia Dios. El pecador arrepentido asume la culpa de su condición ante Dios y se pone del lado de Él. No culpa a nadie, ningún otro de su pecado, sino que se condena a sí mismo bajo la ira de Dios porque se lo merece. El arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por los pecados cometidos, por lo cual abre su corazón y los confiesa también. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia, dice la palabra del Señor. Tal y como lo vimos hace unos días también en la clase de nuestro pastor Ronnie, que hoy hablaba en la mañana con él, que qué providencial el Señor, ¿verdad? Cómo hay pasajes que se entremezclan en lo que vemos en uno y otro tiempo. Jesús va a ilustrar esto con la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18:13, ¿qué nos dice? Cuando el publicano se acerca tan arrepentido que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, y estando lejos en el lugar de oración, por causa de la vergüenza que hacía, él se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Este también fue el arrepentimiento de Zaqueo, del cual nos contaron en esta mañana, estuvimos siendo instruidos esta mañana. ¿Qué pasó con Zaqueo? Veamos lo que nos dice Lucas 19, 5 al 10. Dice, Zaqueo, recordemos que era el jefe de los publicanos. ¿Recuerdan quiénes son los publicanos? ¿Verdad? Los cobradores de impuestos. Aquí tenemos un hombre que está en un puesto de jefatura de estos judíos que se dedicaban a cobrar impuestos para el gobierno romano. Muy odiados y considerados de los peores pecadores que habían en el pueblo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice Lucas 19:5, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor salvó a Zaqueo. Y ese arrepentimiento que está en Zaqueo no fue algo que nace del corazón de Zaqueo. Es una gracia dada por Dios. El hombre que antes le robaba al pueblo, ahora le devuelve al pueblo lo que le robó. Y no solo la mitad de sus bienes la va a repartir. ¿Quién puso eso? ¿El corazón del hombre? No, es una gracia divina. La misma gracia divina que pone la fe para poder poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador.
Ese es el mensaje, ese es el arrepentimiento. El Señor Jesús predicó en ciudades que no se arrepintieron. Rápidamente quiero entrar a unas aplicaciones. Primeramente quiero hablarles a las personas que no son creyentes. Uno podría escuchar este mensaje y decir: qué bárbaros Corazín y Betsaida, qué increíble Capernaum, ¿cómo es posible que tuvieran a Cristo ahí y no le pusieran atención? ¿Cómo es posible que el mismo Jesús estuviera ahí? ¿Qué ciudades más malas? Uno podría pensar eso. Pero yo le pregunto a usted esta tarde, ¿cuánto tiempo ha estado usted en esta iglesia escuchando la predicación del Evangelio? Ahí en sus casas, ¿cuántas veces ha tenido usted la bendición de ser exhortado con la palabra del Señor de una forma sana, de una forma correcta? ¿Cuántas veces ha escuchado usted el mensaje de Dios diciéndole: arrepiéntase? Hoy volvimos a escuchar también el mensaje del Evangelio. Recordemos que todos nosotros merecemos el castigo y la ira del Señor. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se ve usted como un pecador necesitado de qué arrepentirse? ¿Usted siente que usted es un pecador que ha ofendido a ese Dios santo, Dios 3 veces santo? ¿Entiende usted que cuando usted vive una vida de adulterios, una vida de adulterio no solo físico, tanto físico, sí, pero un adulterio que la Biblia nos dice cómo Jesús eleva aún más o afina aún más el significado de ese adulterio cuando dice que si usted ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella? ¿Entiende usted si usted vive en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría? Idolatría entendiéndolo como cualquier cosa que usted ponga en el primer lugar antes que Dios. Llámese su trabajo, llámese sus deportes, llámese lo que sea que ocupe el lugar del Señor. Si usted vive una vida de enemistades, enemistades en su trabajo, enemistades en la escuela, en el colegio, eso es ofender a Dios. Pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgullo, todas esas cosas, usted se ve como un pecador que está necesitado de arrepentimiento. La Biblia es clara que el arrepentimiento no es simplemente ser sincero con uno mismo, o sea, no es como decir: mira, así. No, también debe darse el abandono del pecado. Es un odiar eso que yo hacía y volverme a Cristo. La buena noticia es que Dios, en su infinita gracia y misericordia, ha provisto una forma para aplacar la ira que pesaba sobre nosotros, la ira de Dios por haberlo ofendido, y para que podamos ser reconciliados con Él. Esto es solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, como el pago por nuestros pecados. Fue Jesús quien, por medio de su vida de obediencia sin pecado, en total sujeción a la ley, voluntariamente sufrió y murió, obteniendo la justicia de Dios para todos los que se rinden a Él, y de allí la salvación plena. Es a través de la fe en Jesucristo, como el sacrificio perfecto de Dios, que podemos ser reconciliados con Él. Es únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección en el tercer día que un pecador perdido que merece el infierno se arrepiente de esa vida pecaminosa y puede ser reconciliado con un Dios 3 veces santo. La hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos somos salvos de la ira de Dios y reconciliados con Él, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso lo vemos en 1 de Juan 4:10. Esta noche le digo, si usted ha oído la voz de Dios, arrepiéntase y corra a los brazos de su Salvador. Ahora le quiero hablar a los creyentes, a quien ya por la gracia de Dios ha sido salvado. El doctor Martin Lloyd-Jones escribió esto en su libro La Fe a Prueba. Oigan esto, qué interesante. Existe un verdadero peligro entre los evangélicos de abusar de la doctrina de la salvación,
de abusar de las grandes doctrinas de la justificación por la fe solamente y de la seguridad de la salvación con el consecuente fracaso al no comprender lo que realmente es el pecado ante los ojos de Dios y lo que realmente significa en su hijo, en un hijo de Dios, perdón. Hay una idea extendida que parece haber ganado popularidad sobre el hecho de que el arrepentimiento no debería tener parte alguna en la vida del cristiano. Hay quienes piensan que está mal hablar de arrepentimiento. Hay gente que dice que el cristiano ya no tiene de qué arrepentirse, que hablar de arrepentimiento en un cristiano es ser dudoso de la salvación y que es desconfiar de la obra de Cristo. Hace unos meses, el pastor Eric nos exhortaba sobre la base del Salmo 73 y vimos cómo Asaf, estando en el santuario, no solamente se dio cuenta de la actitud y del fin de los impíos, sino que él también se dio cuenta acerca de su propio pecado. Parece que hoy en día no hacemos esto y el resultado es una falsa apariencia de salud, como si todo estuviera bien en cada uno de nosotros. Vamos a ver rápidamente 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. Para que entendamos el contexto, estos cristianos habían cometido un pecado y Pablo les escribió acerca de ello y la acción que siguió nos da un claro ejemplo de lo que realmente significa un verdadero arrepentimiento espiritual. Dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vean qué bendición. Cuando el creyente fue contristado y Pablo se alegró, dice, produjo arrepentimiento. Y estamos hablando de cristianos. Las ovejas del Señor se arrepentirán hasta que Dios las lleve a su morada. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque lamentablemente seguimos ofendiendo a nuestro Dios. En nuestro peregrinar en esta tierra no somos perfectos y estamos muy lejos de serlo. Clamemos al Señor que cada día podamos mortificar más nuestro pecado y podamos caminar más en santidad. Pero también arrepintámonos de cuánto hemos ofendido a nuestro Dios. En el cristiano el arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos decir, al igual que Pablo en Romanos 7, 24 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él sí me puede librar de este cuerpo de muerte. Amén. Entre más cerca y más claro veamos a Cristo, más vamos a sentir la necesidad de arrepentirnos. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos dejaste registrado acá, Señor, en este libro. Ayúdanos, Señor, a leerlo con temor, con temblor, Señor. Poder entender que son palabras tuyas. Y Padre, permite que hoy estas débiles palabras que han sido expuestas por parte del predicador puedan ser sustentadas en la fortaleza de tu palabra nada más, y que el Espíritu Santo sea tocando los corazones, Señor, para producir arrepentimiento. Que la honra y la gloria sean solo para ti, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.